Buenas tardes, gracias por conectarse al Zoom de protocolos del IMAC. Y bueno, queríamos arrancar con lo que es con respecto a la medicación segura cuando se hace la administración. Vamos a empezar con tres pequeños relatos, tres pequeños casos, dos pequeñas situaciones. Una enfermera administra a un paciente una dosis 4 veces superior a la indicada de metotrexate y el paciente muere. Una situación, ¿no? Otra situación es un paciente recibe una dosis de insulina 10 veces superior a la indicada, el paciente entra en shock, las maniobras de resurrección no consiguen sobrevivirla, pero queda con secuelas graves cerebrales. A ustedes que están ahora, que desconecten o sea, activen sus audios, ¿qué les parece que puede ser esto? ¿Por qué puede suceder estas cosas? Tal vez por no preguntar las dudas que tiene uno al administrar algo, una Perfecto, medicación. perfecto. Marianela, Yo creo que muchas veces es por desconocimiento y creo que uno lee la indicación y más en medicaciones que por ahí no se manejan tanto como por ejemplo el metotrexate, y se cometen errores, pero es por desconocimiento para mí y por mala interpretación de la indicación médica. totalmente. Bueno, todo esto tiene que ver con la seguridad del paciente. Las personas, nosotros como enfermeros, es muy amplio la seguridad del paciente, ¿no? A ver, voy a ver si puedo pasar. Ahí, la seguridad del paciente. La reducción de riesgos de daño innecesario asociada a la atención, esa es la seguridad del paciente. O sea, no hacer eventos adversos con respecto al paciente. Es por decir, si analizamos estos casos que son muy amplios, es bueno, sería una medicación que no tenían que administrarlo menos las 4 veces, como dijo Mariana, es la falta de comunicación, no hay comunicación con la persona que lo indicó, tampoco de la persona que lo administró hay conocimiento en sí. Lo mismo pasa con la insulina. Entonces todo esto está relacionado con la seguridad del paciente. Acá voy a hablar un poquito, como dijo Mariana, de la comunicación. Qué importante que es la comunicación para evitar los errores, los eventos adversos con respecto a la medicación, con respecto a muchas situaciones de enfermería. Comunicación efectiva. Yo me hice un poquito más de hincapié en un caso de urgencia. En caso de urgencia hice más hincapié porque, bueno, tenemos situaciones en la situación de trabajo, en una urgencia, en que sería bueno ponerlo en práctica, porque esto nos puede ayudar a evitar muchos errores. Por decir, escuchar, repetir, confirmar y transcribir. ¿A qué me refiero con esto? Que siempre hay un receptor y hay un emisor. Cuando hay un receptor, el receptor escucha lo que dice el emisor, escucha lo que le está emitiendo, lo vuelve a repetir en voz alta y el otro confirma. ¿Me entienden? Igual acá decís como unos pensamientos, dice, el receptor escucha atentamente. El receptor repite la orden en voz alta. Y el emisor confirma la información que es correcta. ¿Ustedes esto lo podrían poner en ejemplo en una situación? Hola, Clau, buenas tardes, Hola, Roxana. hola. Este, por ahí a veces cuando hacen el control de glucemias en las habitaciones y te piden que le pases cierta dosis Perfecto. de insulina, como el ejemplo que vos pusiste, y por ahí escucha otra cosa y te lleva de más, te lleva de menos, y durante la urgencia vas y lo aplicás, ni siquiera mirás. Bueno, esta comunicación efectiva en caso de urgencia está bueno escuchar, repetir, confirmar, transcribir. ¿Por qué? Porque si dicen, por decirte, pasame 10 de insulina y el otro vuelve a repetir, ¿10 de insulina? Sí, pasame 10 de insulina. Ahí ya van 3 veces la repetición. Entonces, si hay un error en el medio, van a decir, no, te dije 5, 5. A eso uno va con esto, con la comunicación efectiva, más que todo en el caso de urgencia. Es súper importante esto. Es buen ejemplo lo que diste, Roxana. Y bueno, y después tenemos la última, que una vez que salir de la situación de emergencia, la persona va a salir y lo va a transcribir esto. Nos vamos de lleno a lo que es la administración segura de medicamentos. Con respecto a la administración segura de medicamentos, hay muchos errores, muchos eventos adversos con respecto a la medicación.
Nosotros sabemos que la administración de medicación es netamente de enfermería, del profesional de enfermería, que es el que administra la medicación por las vías que esté indicada, por los abscesos. ¿Cuál es el objetivo de esto? Hay muchos objetivos con respecto, pero bueno, nos enfocamos más en estos tres que nos gustaron mucho, que es el objetivo principal de la atención de enfermería es maximizar la salud y el bienestar y optimizar la calidad de vida de las personas. Otro, disminuir los eventos adversos relacionados con los medicamentos y los errores en la administración de medicación. Y bueno, y el tercero, disminuir el costo en salud derivado del uso inadecuado de los medicamentos. Es real esto también, porque si uno se manda, uno hace un error con la medicación, tiene costos, no solamente costos con la salud del paciente, sino también tiene costos con la institución. Bueno, ¿y a quién está al alcance esto? Está al alcance a todos los pacientes que están internados, ya sean hospitalizados, en observación, ambulatorios, o los pacientes que se realizan a un procedimiento de diagnóstico. Si nosotros esto lo pasamos al IMAC, está en todos lados, estaría en la parte del triage, que ustedes saben, en el sector de hemodinamia, en planta baja, en subsuelo, en tomografía, en resonancia, en todos lados está la parte de administración de medicación. Estas son recomendaciones que seguramente muchos ya lo conocen, la mayoría son enfermeros recién recibidos y lo tienen esto lo tienen muy, muy presente y está bueno. ¿Qué tenemos que tener? Las recomendaciones seguras de la medicación es antes de administrar, revisar la fecha, no olvidar la comprobación del paciente si es alérgico, recordar la importancia que tiene el efecto de la medicación, de las acciones terapéuticas, de las acciones farmacológicas del paciente. Después, la comunicación del paciente y con su entorno, acordar junto al paciente la zona de administración y no olvidar las normas de administración de medicamentos. Ustedes que están conectados, ¿recuerdan las normas de administración de medicamentos? ¿Recuerdan cuántas son o con cuáles se manejan? Y en un principio, claro, eran los 10 correctos, después los 7 y creo que quedaron 5 que son los más importantes, que es el paciente correcto, la medicación correcta, la dosis correcta y la vía. Bueno. Bien, ¿otra persona? Yamila. Sí, yo tengo entendido que son los mismos que mencionó la compañera, más el horario correcto. Bien. Estamos con Alan. Gloria, que te veo activa ahí con el micrófono. Bueno, es real, son 5, pero ahora a nivel mundial se hace 10 correctos. Hay hasta 15, pero nosotros nos manejamos mínimamente con 10 correctos. Es real, yo también cuando estudié en aquellas épocas no tan viejas, bueno, más o menos, eran 5 los correctos, pero ahora son 10 los que se manejan. Y los vamos a repasar porque son súper importantes. Acá los tenemos la administración correcta, primero el paciente, administrar al paciente correcto, ¿no? Después tenemos la administración correcta, después tenemos la dosis correcta, y acá no me deja ver esta pantallita, sí, acá. Administrar a la hora correcta, después educar e informar al paciente, generar la historia farmacológica, indagar sobre las posibles alergias de los medicamentos y esperando posibles alteraciones y inmediatamente el registro de cada medicamento. Todo esto hace los 10 correctos. ¿Y quiénes tenemos que hacer estos 10 correctos? Nosotros, las enfermeras, cuando estamos aplicando la inyección. Bueno, vamos a especificar uno por uno. Sería bueno que empecemos a conectarnos con el audio. A ver, administrarlo al paciente correcto. ¿Cómo podemos identificar a un paciente que es el correcto? Con la pulsera de identificación. Perfecto. Preguntando al paciente el nombre. Hola, Clau. Preguntándole el nombre al paciente, presentándonos y preguntándole el nombre, claro. Perfecto. Para las personas que estamos en internación general es importante pulsera de identificación, la comunicación. En algunos lugares tienen una planilla en la cabecera del paciente, para más que todos los pacientes que se dializan, que se hacen otro tipo de tratamiento. Pero bueno, es fundamental la pulsera de identificación, como dice en la comunicación. Para las personas que están en circuitos cerrados, por lo general los pacientes están
sedados totalmente, están en coma farmacológico, a esos pacientes deben tener la pulsera de identificación. O sea, nosotros la primera acción que tenemos es valorar al paciente, hacer las valoraciones, control de signos vitales, como ya todos saben, observar la unidad y no salir de esa primera valoración sin saber que el paciente no tiene pulsera de identificación, porque es la única manera que nosotros tendríamos para identificar en ese caso. Así que correcto Mariana, correcto Amanda, correcto las chicas. Y sí, es una pulsera de identificación. Ahí dice Pacheco Claudia, dice la historia clínica, algunos dicen nombre y apellido y todo esto. Esto es todo mentira igual, chicas, ¿eh? Nunca me interné, por suerte. Vamos, administrar el medicamento correcto. ¿A qué nos referimos con administrar el medicamento correcto? No confundir las drogas, que hay veces que son muy a veces que son muy parecidas, o el nombre o la misma ampolla. De verificar que sea la medicación que está prescrita en la indicación médica. Perfecto. Sí. Se refiere a lo que dice Roxana. Por decir, acá nosotros tenemos el omeprazol y el hidrocortisona, que los dos no son iguales, pero puede pasar que se pueden llegar a confundir. Entonces nosotros tenemos que ver qué es lo que se está administrando. La indicación médica dice omeprazol, leer cómo está el frasco ampolla, que diga omeprazol, que diga los miligramos, el omeprazol viene de 40 miligramos, pero no está por demás, nada que vaya a ser por demás está mal. Entonces se lee, también tenemos la hidrocortisona y el omeprazol. ¿Qué se hace? Se saca la indicación médica, como algunos lo sacan por una copia, o lo sacan, lo transcriben en un papel. Ponen 8 de la mañana, hemoglucotés, enoxaparina, omeprazol, hidrocortisona, tramadol, levetiracetam, pero también acá, que esto viene en otro correcto, saber para qué es esa droga, eso es fundamental, si no, ¿cómo educamos al paciente? Si no lo sabemos, preguntamos. Y si la persona que está con nosotros no lo sabe decir, lo investigamos, porque es rapidísimo eso. Y es como dice Roxana, administrar el medicamento correcto. Acá dice omeprazol 40 miligramos endovenoso y acá lo tenemos al omeprazol. Hidrocortisona 50 y acá tiene de 100. Entonces hay que diluirlo y darle la mitad de la ampolla. Ese vendría a ser el BOS. Después acá le puse como ojo con sistemas. ¿Por qué? Porque si bien nosotros nos manejamos con la indicación médica o transcribimos en un papel, a veces sistema, como trabajamos en un lugar donde tiene todo sistematizado, por suerte, que tiene cosas a favor y cosas en contra, es que le hacen carga de potasio, suspenden antibióticos o suspenden algo, y entonces si trabajamos solo con el papelito no nos damos cuenta. Entonces todo el tiempo tenemos que estar mirando sistemas, porque a veces con esto que está pasando con el tema de la pandemia, el médico no nos dice que suspendieron algo, y nosotros a mediodía tenemos preparado, por decir, un imipenem, cuando ya está suspendido. Entonces por eso puse ojo y mirar las cosas que tenemos ahí. Después que tenemos, administrar la dosis correcta. Acá también va más como el otro caso que le dije de la hidrocortisona. Pero acá, en este caso, lo puse como ejemplo porque acá dice, miren bien y fíjense, dice enoxaparina 80 miligramos. La enoxa viene de 40. Si bien nosotros tenemos que saber que la presentación del enoxa es de 40, 60 y 80, pero en este caso la institución nos están dando de farmacia de 40, de 0,4, ¿me entienden? O sea que venía 40. Tendríamos que darle 2. Pero también acá la indicación, por lo que estoy mirando, da a confundir, porque dice 82 jeringas prellenadas, ¿me entienden? Pero bueno, acá lo que hay que dar es enoxaparina 80, cada 24 horas, que sería una dosis cada 24 horas. ¿Entienden esto? Mariana, Amanda, Gise, son las dos que miro. A las que sí, Clau, sí. Bueno, se entiende. Entonces tenemos la administración correcta. Después nos vamos a ver la próxima, acá. Acá ya una vez que sacamos la medicación, ahí ya lo tiene, hidrocortisona 50, endovenoso, poner el capuchón. No ponemos las agujas en sí porque es un riesgo de que haya alguna, que nos podamos llegar a pinchar. Entonces lo ponemos con esos capuchones y sacamos la medicación, que está en Oxa. Y acá le puse cuidado. ¿Por qué pongo acá cuidado? Porque a muchas personas indican, por decir,
¿cómo les puedo decir? A ver, indican una indicación y en el sistema dice 8 horas. Y la gente piensa, nosotros los enfermeros, algunos piensan que porque dice 8 horas, tiene que ser a las 8. Pero eso no es así. Si el paciente ingresa a un horario, hay que darle la medicación. Obviamente preguntar, porque capaz la medicación el paciente ya lo tomó. ¿Me entienden? Por ejemplo, si ingresa un paciente que toma enalapril cada 12 horas, ingresa a las 22 horas, tiene indicado enalapril, no le vamos a dar. Si está hipertenso, sí le vamos a dar. Pero si no le preguntamos, ¿usted ya tomó la medicación? Sí, ¿a qué hora lo tomó? A las 8 de la noche. Bueno, son las 10 de la noche, se lo van a dar mañana a la mañana. ¿Me entienden? Siempre hay que estar en contacto con el paciente. Si el paciente por X motivo no tiene comunicación con la enfermería, por el deterioro sensorio, por lo que sea, se comunica al médico y se habla con el médico. Es por eso que es fundamental la comunicación. Y acá tenemos la medicación correcta, que esté bien rotulada acá, tramadol, 10 mililitros, una ampolla diluido en solución fisiológica, los paralelos. Acostúmbrense a colocar esto, acostúmbrense porque cuando nosotros hacemos la primera observación del paciente, a veces entramos y vemos sueritos colgando y no sabemos lo que es. Y encima, entre que el pase de guardia a veces no lo hacemos como debería ser, entonces es como que estamos adivinando y nos lleva más tiempo indagar en los balances, en los registros. Y entonces, si hay una persona que coloca esto, sabe que a las 8 de la mañana le pasaron un tramador por un rescate de dolor, una cosa como esas. Hay medicaciones, acá la enfermera está regulando el goteo, porque hay que regular el goteo de la medicación que le vayamos a pasar, la infusión que tiene que ser recibida. Y alguna medicación como caras de potasio o otro tipo de antibióticos se dan por bomba de infusión, para que lo tengan en cuenta. Tener los datos del paciente y regular la dosis de infusión. Tenemos la cuarta, administrar por la vía correcta. Las vías son variables, son muchas las vías acá, como dice bien venosa, acá 108, subcutánea, inhalatoria. Son muchas las vías que hay, son la vía oral, ¿me entienden? Hay algunas que son rectales, medicaciones, pero bueno, ya que me basé en esta, es la vía endovenosa. Ahí está rotulado lo que está administrando nuestro compañero por vía endovenosa, obviamente que previo hizo la asepsia del taponcito, del autosellado que tenemos de las vías periféricas. Tenemos K108, subcutáneo e inhalatoria. Ahora, una consulta, ¿no? Así, ¿ustedes cómo administran una una medicación por K108? Si son pastillas, se diluye bien diluido y después se administra, al menos como lo hago yo. Después lo voy administrando y en cada medicación que va pasando con un poquito de agua. Bien. ¿Otra persona? Hola, Sandra. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Sí, bien, como decía la compañera, también lo diluyo, después verifico que esté bien excluida, porque si no se me puede tapar la sonda. Luego lo que hago es lavar primeramente, o sea, primeramente con agua, luego administro y después vuelvo a lavar, o sea, vuelvo a permeabilizarla a la vía, a la sonda. Perfecto. Bueno, está bien lo que dice Sandra, está bien lo que dice la otra compañera que no llegué a identificarla, es real. Por decir, nosotros si vamos a dar una medicación endovenosa tenemos que corroborar, acá dice administrarlo por la vía correcta, se refiere a que dice omeprazol endovenoso, pasarlo por vía endovenosa, pero también tenemos que ver cómo está ese absceso periférico o central para administrar esto, ¿me entienden? Lo mismo pasa con la K108, si vamos a administrar medicación por K108, primero tenemos que ocultar para ver dónde está esa K108, ¿me entienden? Ocultar si está en buena posición, si llega a estar así, lavarlo con agua, administrar la medicación y volver a lavar con agua, porque hay muchos pacientes que tienen infusión continua de alimentos y hay otros que solamente están en reposo gástrico y solamente tienen la K108 para medicación. Con respecto a la inyección de subcutánea, bueno, ahí se va rotando, se va alternando el sitio de punción. Y el inhalatorio, bueno, por las vías inhalatorias. Vamos con otro. Acá.
con respecto a administrar a la hora correcta. ¿A qué nos referimos con eso? Nos referimos, se me trabó la R, nos referimos a que tiene que ser cada 4, cada 6, cada 8, cada 12, cada 24, cada 72, depende del paciente, depende de la indicación médica. Hay antibióticos que se pueden dar cada 3 días, cada 72 horas, cada 48, según la función renal, para que lo tengan en cuenta ustedes. Los pacientes que se dializan, se les da la dosis, menos dosis, porque no tienen insuficiencia renal crónica y se dializan, y a los pacientes hay que darle, según indicación médica obviamente, pero se le da más prolongado el tema del antibiótico. Pero bueno, tenemos casi los horarios universales, ¿no? Que son 6, 8, 12, 24. Acá tenemos en esta indicación médica colistin, meropenem, vancomicina. El paciente ingresa a las 3 de la mañana. 3 de la mañana ingresa, les estoy preguntando, es tipo un caso. El paciente ingresa a 3 de la mañana, ingresa por un síndrome febril, se le hacen los cultivos. Yo tengo 13 horas de Pacheco. Amanda. No. Bueno, el paciente ingresa a las 3 de la mañana, se les hace los cultivos y le colocan vancomero colistin. ¿A qué hora ustedes le comenzarían el antibiótico? Al horario que ingresa. Bien. Sí, ¿Otra? pienso lo mismo. Sí, también, para no esperar tantas horas hasta que se hagan las 8 de la mañana. Bien. O Si este paciente... Después de los cultivos. Bien, Marianela. Si este paciente ingresa a las 3 de la mañana y a las 4 comienza con el con la vancomicina, a las 4 de la mañana empieza con la vancomicina, ¿a qué hora sería la próxima dosis? A las 16. 4 de la tarde. Bien. Bueno, es importante esto, parece medio, no sé, como decir 1 más 1 es 2, pero nos ha pasado casos que el paciente ingresa a las 2, 3 de la mañana y no le dan el antibiótico porque piensan que va a empezar a las 8 de la mañana. 1. Segundo, nos ha pasado que el paciente ingresa, se le da el antibiótico, pero no lo balancean y viene el enfermero y le da a las 8 de la mañana. Imagínense cómo está ese riñón. O sea, que el registro, el pase de guardia, el balance es súper fundamental para la evolución del paciente, ¿me entienden? Y más en la parte del registro de la medicación. Está muy bien todo lo que dijeron. Bueno, educar e informar al paciente sobre su medicación. Si tenemos la suerte de estar en contacto con un paciente lúcido o con un paciente que, bueno, que se puede comunicar con nosotros, está bueno educarlo y decirle, bueno, mire, le vamos a dar esta pastilla, puede ser que tenga esta reacción, o le vamos a dar esta medicación, lo voy a corregir con insulina si es un paciente diabético, y entonces coordinar con él dónde le vamos a aplicar la primera inyección, después la otra, ir rotando la zona de punción, ¿no? A eso se refiere con educar e informar. E informar también, porque si vamos a aplicarle una medicación, ya sea intramuscular, ellos te van a preguntar por qué me estás dando. Entonces nosotros tenemos que saber para qué es, qué efectos puede llegar a tener. Y es importante que nosotros sepamos la acción farmacológica de las drogas que tienen efectos adversos. Bueno, después 7, 8 y 9, que es generar una historia farmacológica completa. Esto se refiere a que si ingresa un paciente o ya lo tenemos al paciente, lo conocemos y le damos imipenem y dice, ay, miren, no sé qué pasó, me dieron el imipenem y empecé con un rash cutáneo, me pica todo. Entonces ahí nosotros estamos generando una historia clínica. Lo evolucionamos, avisamos y ya sabemos que la paciente posiblemente tenga alergia al imipenem. A eso se refiere con generar una historia farmacológica. Indagar sobre las posibles alergias, obviamente que esto, cuando tenemos la comunicación con el paciente, le vamos a preguntar, ¿usted es alérgico? Así sí, a la dipirona. Y tiene indicado dipirona, entonces, ojo con eso, obviamente avisan y le ponemos un cartelito grande que diga alérgico a la dipirona. Y bueno, y acá estar esperando posibles alteraciones es que, bueno, que estamos esperando las posibles efectos adversos que puede tener la medicación. Mucha medicación tienen, como que produce náuseas, produce cefaleas, ¿me entienden? Visión borrosa. Por ejemplo, cuando se da una buscapina produce visión borrosa y puede bajar un poco la presión.
Por ejemplo, cuando le damos dexametasona tiene una sensación de ardor, de picazón en la parte de los genitales. Y es importante decirle eso a los pacientes, porque ya van a saber eso. Entonces tenemos que saber la acción farmacológica de los pacientes. Y eso se le digo de 2 medicaciones, por decir, si nosotros vamos a dar un NTG, que es un vasodilatador periférico, el paciente cuando ingresa se le coloca una nitroglicerina, que se llama así para los que no conocen, por bomba de infusión, te produce náuseas, te produce cefalea, pero bueno, se le está dando eso para dilatar los vasos, para hacer una vasodilatación en los vasos. Entonces es importante decirle al paciente eso y informarle, porque si no le decimos, le colocamos la medicación, le estamos aliviando en otro, pero lo angustiamos más del otro lado. Entonces por eso es importante, es súper importante saber la acción farmacológica del paciente, de las drogas y comunicar al paciente. Por último tenemos registrar cada medicamento que se administre. Inmediatamente después de administrar la medicación, nosotros debemos registrar la medicación. ¿Y de qué manera? Nosotros, como tenemos todo sistematizado, lo registramos acá, en la parte de sistema. Ya nos quedan 9 minutos, dice. Y también la manera de registrar es acá en los balances. Y es importante nosotros que estamos aprendiendo, que estamos con todos los protocolos, no poner vancomicina. Pongan vancomicina 1 gramo, solución fisiológica, y lo colocan el volumen donde tiene que colocarse, a las 16, a las 20 y todo eso. Cuanto más completo están los balances, los registros, es mejor para un seguimiento. A modo de resumen, tenemos el paciente, la medicación y estos que son los enfermeros, que somos nosotros. Para el paciente, nosotros tenemos que tener paciente correcto, vía correcto, e indagar si tiene alergia y hacer la historia farmacológica, ¿no? Lo hago rápido porque ya nos queda poco tiempo. Medicamentos. Con respecto a los medicamentos, tenemos que saber que esté en buenas condiciones, que tenga la fecha de vencimiento, fijarnos eso, aunque hay farmacias lo que se ocupa de eso, pero nosotros también es nuestra responsabilidad eso, porque nosotros somos los que estamos administrando. La dosis, que sea la dosis correcta. Y después, bueno, ahí vuelvo a repetir la fecha de vencimiento. Con respecto al equipo de salud, que esto vendría a ser nosotros los enfermeros, tenemos que saber la hora correcta, tenemos que educar al paciente, registrar y vigilar, que ya nos referimos un poquito a esto. En el tema acá entraría el yo controlo, yo medico, yo preparo, los yo que están casi en todos lados. Esto a modo de resumen. Y después hay un videito, vamos a mirar un videito. Los pasos para la preparación de medicación. Primero y principal, lavado de manos. Es fundamental el lavado de manos. Después que nos lavamos las manos, siempre en cualquier servicio que están ustedes, ya sea en subsuelo, en planta baja, donde sea, tienen un área limpia y un área sucia. En el área limpia preparan la medicación, descontaminan todo, limpian la bandeja. Es importante ver en un servicio cuál es el área limpia, cuál es el área sucia. Identificar el servicio, identificar dónde preparo la medicación. Después nos volvemos a lavar la mano. Y después sacamos la medicación y la dosis correcta. Acá el compañero está corroborando si coincide con la indicación médica o con la medicación que tiene en la gavetita. Bueno, junto con la parte de área de docencia, estamos trabajando en esto que es una planilla que queremos colocarlo en todas las unidades de los office de enfermería, donde nos va a decir que, un ejemplo, no lo vamos a ver todo, la ampicilina sulbactam, que viene de 1,5, lo podemos diluir en solución en dextrosa o en agua destilada en 10 mililitros y se puede infundir en 50 y 10 mililitros pasando en 15 y 30 minutos. Y hay medicaciones que se guardan en heladera y esto podría quedar 48 horas. También tenemos el meropenem, que también se puede diluir en los 3, que el meropenem viene de 500, y la dilución se hace en 10 y también se pasa entre 50 y 200. Todos estos medicamentos, esto está estudiado, nosotros lo buscamos por bibliografía recomendada, pero también tenemos que tener en cuenta el paciente. Un paciente que es insuficiencia renal no le vamos a dar mucho volumen. Un paciente que tiene una falla cardíaca, una insuficiencia cardíaca, tampoco se le va a dar mucho volumen. Por eso es importante mirar el diagnóstico del paciente y valorar al paciente. Muchas gracias por la atención.